Hola, buen día. Continuamos con ejercicios de física, en este caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya he dejado dos videos de movimiento variado. Les recomiendo que observen esos videos primero antes de comenzar a ver este, ¿sí? Ok, fíjense que este es un ejercicio que dice lo siguiente. Un cunaguaro puede moverse con una aceleración constante de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Persigue un conejo que se mueve con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ambos comienzan a moverse en el mismo instante de tiempo. El conejo se encuentra a 9 metros del cunaguaro. Determinar el tiempo que emplea el cunaguaro en atrapar al conejo, ¿sí? Observen que este es un ejercicio de encuentro, específicamente de alcance, ¿sí? De alcance, en donde un cunaguaro va a alcanzar a un conejo. Ojo, el cunaguaro se encuentra en peligro de extinción, hay que cuidar a ese pobre animalito, ¿sí? Que se encuentra en los llanos venezolanos también. Ok, vamos a hacer. Generalmente se resuelve realizando un análisis de las distancias recorridas y haciendo un análisis gráfico, ¿sí? Ok, vamos a suponer que esta posición que está aquí sería la del cunaguaro y a 9 metros se encuentra el conejo, ¿sí? En un instante de tiempo comienza la persecución. El cunaguaro comienza a perseguir al conejo, ¿sí? Lógico que el cunaguaro, por tener mayor aceleración, va a llegar un momento que va a alcanzar al conejo. Entonces comienzan a moverse, comienzan a moverse, comienzan a moverse, comienzan a moverse y llega un momento que el cunaguaro alcanza al conejo, ¿sí? Les había dicho que generalmente se resuelve haciendo un análisis de las distancias recorridas, ¿sí? Y hay que dejar un patrón de referencia o un origen. En nuestro caso lo vamos a colocar aquí en el cunaguaro, ¿sí? Todo lo vamos a analizar con la posición original del cunaguaro, ¿sí? Ok, el conejo y el cunaguaro van a recorrer una distancia, ¿sí? El cunaguaro está aquí en esta posición y cuando alcanza al conejo recorre una distancia x1. Vamos a decir que esto sería una distancia x1, ¿sí? Ahora, la posición del conejo también, en el instante de tiempo que comienza la persecución, él recorre una distancia, ¿sí? Él recorre una distancia, el conejo, pero hay que tener en cuenta que el origen que estamos tomando sería el del cunaguaro. Entonces tendríamos que sumarle a esa distancia del conejo estos 9 metros, ¿sí? Entonces podríamos dejar esto así, x2, que sería la distancia del conejo, más los 9 metros que se encontraba él alejado del cunaguaro, ¿sí? Ok, fíjense que este es un análisis de la distancia, ¿sí? Como yo estoy tomando mi origen aquí, va a llegar un momento que la distancia para ambos, que la del cunaguaro y la del conejo, van a ser las mismas, ¿sí? Ok, la distancia del cunaguaro y la del conejo van a ser las mismas. Entonces nosotros podremos igualar la distancia 1, que es la que recorrió el cunaguaro, va a ser igual a la distancia 2, que es la que recorrió el conejo, más los 9 metros que se encontraba del cunaguaro, ¿sí? Entonces, ok, este sería el análisis de la distancia, ¿sí? Este sería el análisis de la distancia. Ahora vamos a ver qué nos da el ejercicio. Me está dando la aceleración del cunaguaro. Ok, la aceleración del cunaguaro es 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Como voy a trabajar con distancia, con la fórmula de distancia, ya nosotros sabemos en las formulitas que yo les di en los primeros videos que distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial por tiempo. Como el movimiento es acelerado, trabajo con la fórmula positiva, más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2, ¿sí? Ok, fíjense que ellos comienzan a moverse en el mismo instante de tiempo, quiere decir que ellos están en reposo. Como están en reposo, la velocidad inicial de ambos es 0. Entonces sería distancia va a ser igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, ¿sí? Ok, si yo sustituyo la aceleración del cunaguaro, que es 4, se me quedaría así, distancia va a ser igual a 4 por t al cuadrado
entre 2. Y si yo divido 4 entre 2 me da 2t al cuadrado, ¿sí? Ese sería el análisis de la distancia del cunaguaro. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para el conejo. Vamos a hacerlo por aquí. Para el conejo, ¿sí? Me están dando la aceleración del conejo. Me están dando la aceleración del conejo, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ok, trabajamos también con la fórmula de distancia. En este caso sería la del conejo. Distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo positiva más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Habíamos dicho que ambos comienzan a moverse en el mismo instante de tiempo. Quiere decir que el conejo, la velocidad inicial del conejo también es 0. Entonces sería 0 y la formulita me queda así. Distancia va a ser igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la aceleración del conejo en esa fórmula de distancia. Entonces me quedaría, distancia va a ser igual, ¿cuánto es la aceleración del conejo? El enunciado me dice que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sustituyo la aceleración del conejo, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado entre 2. Si yo divido 2 entre 2 me da 1. Entonces no hace falta colocar el 1, me quedaría que la distancia es igual a t al cuadrado. Ok, ya tengo la fórmula de distancia del cunaguaro, ya tengo la fórmula de distancia del conejo. Ahora vamos nuevamente al análisis gráfico que tenemos, ¿sí? Ok, nosotros habíamos dicho que igualamos las distancias, ¿sí? Entonces, la distancia 1, que sería la del cunaguaro, que la encontramos aquí, serían 2t al cuadrado. Ok, 2t al cuadrado va a ser igual a la distancia 2, que sería la distancia del conejo. La distancia que recorrió el conejo la tenemos aquí, que sería t al cuadrado. Ok, t al cuadrado. Pero hay que recordar que hay que sumarle los 9 metros que se encuentra delante del cunaguaro. Entonces sería más 9, ¿sí? Si no hacemos esta acotación, si no le sumamos los 9, el ejercicio nos va a salir malo. Ok, ya de aquí tenemos una ecuación con una incógnita, fácil de resolver. Esta ecuación nos permite determinar ese tiempo que tarda el cunaguaro en alcanzar al conejo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un simple despeje. Los tiempos lo pasamos al lado izquierdo, ¿sí? Entonces me quedaría así, 2t al cuadrado. Este tiempo al cuadrado está positivo, va a pasar a ser el otro lado negativo, menos t al cuadrado va a ser igual a 9, ¿sí? Ahora resolvemos 2t menos 1t, me quedaría 1, no hace falta colocarlo. Sería t al cuadrado, va a ser igual a 9. Repito, 2 menos 1 es 1, no hace falta colocarlo. Ahora vamos a despejar ese t al cuadrado. ¿Cómo despejamos ese t al cuadrado? Encerramos ambos lados en raíces cuadradas o pasamos directamente ese 2 en forma de raíz hacia el lado derecho. Entonces quedaría así, la raíz cuadrada de 9. ¿Sí? El despeje. Y si le extraemos la raíz de 9 sería 3. Le colocamos la unidad del tiempo que sabemos que es el segundo. Quiere decir que el cunaguaro tarda 3 segundos en alcanzar a ese pobre conejito, ¿sí? Ahí se los dejo, sencillito. De esa manera se resuelve un ejercicio de alcances.